Comenzamos por lo que quizás sea el error más clásico y, al mismo tiempo, el que más repite la gente cuando intenta ser amable o mostrar apoyo. Cuando miras a alguien que acaba de compartir su diagnóstico y le dices, pero si no pareces autista, probablemente tu intención sea buena. Tal vez crees que estás validando a esa persona dentro de una idea de normalidad que tú mismo has construido. Pero para quien está del otro lado, eso no suena como un halago. Suena como una invalidación total de su esfuerzo, de su historia y de su realidad neurológica. Decirle a una persona autista que no parece autista es como decirle a alguien que corrió un maratón con una pierna lesionada que ni siquiera parece cansado. Lo que intentas que suene bonito termina ignorando por completo el dolor y la energía inmensa que esa persona tuvo que gastar para llegar hasta ahí. Y para entender por qué esta frase puede ser tan dañina, hay que hablar de un concepto clave. El enmascaramiento, o masking. Muchas personas autistas, sobre todo aquellas con diagnóstico tardío o que están en el nivel 1 de soporte, han pasado años, a veces décadas, estudiando el comportamiento humano como si fuera un idioma extranjero. Han aprendido a imitar el contacto visual, a ensayar conversaciones frente al espejo y a reprimir sus movimientos repetitivos, conocidos como stimmings, solo para encajar y evitar el rechazo social. Entonces, cuando tú dices, no pareces autista, en realidad estás elogiando la máscara, no a la persona. Estás diciendo que lo mejor de ella es justamente aquello que ha aprendido a esconder para no incomodar a los demás. Desde la neurociencia, el autismo no tiene un rostro. No es una enfermedad que se vea en rasgos físicos específicos. Es una forma distinta de conectividad cerebral. El cerebro autista procesa la información sensorial, social y emocional de una manera intensa, profunda y diferente. Por eso, el autismo no se parece a algo por fuera. El autismo se vive por dentro. Cuando alguien dice esa frase, refuerza la idea equivocada de que el autismo solo es válido si se ve, si es evidente o si encaja en los estereotipos que durante años han repetido los medios. La realidad es otra. El espectro es amplio y profundamente diverso. Hay autistas que hablan, autistas que no hablan, autistas con altas capacidades y autistas con discapacidad intelectual. Pero todos comparten una misma raíz neurológica. Negarle a alguien la apariencia de su autismo es también cerrarle la puerta a sus necesidades reales. Es asumir que, porque hoy puede hablar contigo con calma, no va a llegar a casa completamente drenado, con una crisis sensorial provocada por el ruido, las luces fluorescentes o el peso de toda la interacción social. Por eso, esta narrativa tiene que cambiar. En vez de buscar normalidad en el otro para poder aceptarlo, tenemos que aprender a aceptar la diferencia sin exigir que se esconda. La próxima vez que alguien comparta su diagnóstico contigo, evita compararlo con tus prejuicios. El autismo no es un disfraz que alguien se pone o se quita, es una parte profunda de quien es. Y reconocerlo de verdad es el primer paso para una conexión humana auténtica, sincera y sin máscaras. Siguiendo con este análisis, entramos en un terreno donde la línea entre el elogio y la deshumanización se vuelve muy fina. Es muy común que, cuando alguien conoce el diagnóstico de una persona autista, la conversación cambie enseguida hacia una pregunta o una afirmación cargada de expectativas. ¿Y cuál es tu talento especial? O, entonces debes ser un genio con los números o la música. Y ahí aparece otro problema del que casi no se habla lo suficiente: la idea de asociar el autismo automáticamente con capacidades extraordinarias, como si toda persona autista tuviera que encajar en la imagen del genio incomprendido o del sabio brillante. A eso se le llama muchas veces la romantización del espectro, y es, sin duda, otra de las cosas que tenemos que dejar de decir. A nivel cultural, películas y series han instalado en el imaginario colectivo la figura del autista como una especie de calculadora humana, o como alguien con un talento casi sobrenatural que no necesita esforzarse. Y aunque es cierto que existe algo como el hiperenfoque, esa capacidad de concentrarse de forma intensa en temas de interés muy específicos, la realidad es que la mayoría de las personas autistas no tienen habilidades mágicas. Son personas con fortalezas y debilidades,
como cualquier otra. La diferencia es que, además, cargan con el peso de vivir en una sociedad que muchas veces solo parece aceptar su diferencia si esa diferencia viene acompañada de algo útil, brillante o excepcional. Y ahí es donde esto se vuelve realmente doloroso. Porque cuando condicionamos la aceptación de una persona autista a su capacidad de ser especial, genial o extraordinaria, lo que estamos haciendo es ponerle una presión psicológica enorme. Se crea una jerarquía silenciosa donde quien no tiene un talento sobresaliente termina sintiéndose doblemente fuera de lugar. No encaja en el mundo neurotípico, pero tampoco cumple con esa imagen del autista brillante que tanto celebran los medios. Y eso no es admiración. Eso es capacitismo disfrazado de halago. En el fondo, el mensaje que se transmite es este: que ser uno mismo no alcanza, que para compensar las dificultades sociales o sensoriales, la persona debe ofrecer algo extraordinario a cambio. Desde un punto de vista técnico, ese interés intenso por ciertos temas no es un superpoder. Es una característica del procesamiento cognitivo autista, una forma de buscar orden, profundidad y predictibilidad en un mundo que muchas veces se siente caótico, impredecible y abrumador. Para muchas personas autistas, el hiperenfoque no es espectáculo, es refugio, es regulación emocional, es una zona segura. Y cuando convertimos eso en un show, o peor aún, en una exigencia de identidad, le quitamos al individuo el derecho de vivir sus pasiones de forma íntima, libre y sin juicio. Tenemos que entender algo básico. Una persona autista tiene derecho a tener dificultades sin que por eso la vean como una carga. Y también tiene derecho a ser promedio sin que eso la convierta en una decepción. El valor de una persona en el espectro no está en lo que pueda aportar a la ciencia, al arte o a la tecnología. Está en su humanidad, en su dignidad, en su existencia misma. Entramos ahora en uno de los puntos más delicados y probablemente en uno de los que más daño deja con el tiempo en la salud mental de una persona neurodivergente. Se trata de esa insistencia, a veces muy sutil y otras veces totalmente directa, en que el autismo es algo que debe superarse o corregirse. Frases como "no dejes que el autismo te defina" o "estás tan bien que pareces normal" suelen decirse con aparente buena intención, como si fueran una forma de ánimo. Pero debajo de esas palabras hay una idea bastante dolorosa, que el estado natural de esa persona es un problema y que la meta de su vida debería ser parecerse lo más posible a una normalidad inventada. Para una persona autista, el autismo no es un accesorio, no es algo que uno se pone y se quita, no es una prenda ni un virus del que se cura. El autismo es el sistema operativo del cerebro. Está en la forma en que se perciben los colores, en cómo se siente la textura de la ropa, en cómo se procesa el lenguaje y en cómo se viven las emociones. Por eso, decir "no dejes que el autismo te defina" es, en el fondo, una contradicción. Porque sí, el autismo forma parte de cómo esa persona vive el mundo. Del mismo modo en que la vista define la experiencia de quien puede ver. Intentar separar a alguien de su autismo es como intentar separar el agua del océano. No se puede, y cuando se intenta, lo único que se genera es una crisis de identidad profunda. Esta búsqueda obsesiva de la normalidad es lo que en psicología podríamos llamar la trampa de la conformidad. Cuando la sociedad presiona a una persona para actuar como si no fuera autista, lo que en realidad le está pidiendo es que viva en un estado de estrés constante. Suprimir impulsos naturales, soportar ruidos que duelen físicamente, descifrar códigos sociales que no son intuitivos. Todo eso consume una cantidad enorme de energía mental. Es un desgaste silencioso, muchas veces invisible, que con el tiempo puede llevar a lo que se conoce como burnout autista. Un agotamiento extremo en el que la persona incluso puede perder habilidades que ya había desarrollado, simplemente porque su cerebro ya no puede sostener más esa exigencia. Y aquí hay algo que tenemos que decir con total claridad. La normalidad no es una medida de salud, es solo una medida estadística. Que la mayoría procese el mundo de una cierta manera no significa que esa sea la única forma válida de ser humano. La neurodiversidad nos enseña justamente eso,
que el cerebro humano es diverso por naturaleza, y que esa diversidad no es un fallo, sino una parte esencial de nuestra especie. Diferentes maneras de conectar, sentir y pensar también significan diferentes formas de resolver problemas, de crear, de observar la realidad. Cuando dejamos de decirle a alguien que tiene que ser normal, le estamos dando permiso para ser auténtico. Le estamos diciendo que sus luchas son reales, que sus diferencias no son errores y que no tiene que fingir para merecer respeto, porque la verdadera inclusión no ocurre cuando logramos que una persona autista se comporte como una neurotípica. La verdadera inclusión ocurre cuando el mundo neurotípico se ensancha lo suficiente como para que una persona autista no tenga que esconderse para ser aceptada. Hay un error muy repetido que necesitamos eliminar cuanto antes: tratar a las personas autistas como si fueran niños para siempre, sin importar la edad que tengan. Eso se nota en el tono condescendiente, en los diminutivos innecesarios, o peor aún, en esa costumbre de hablar con el acompañante en vez de hablar directamente con la persona autista, como si no estuviera presente o como si no pudiera entender lo que pasa a su alrededor. También aparece en frases como «qué valiente eres» por hacer cosas cotidianas, o en ese lenguaje excesivamente simplificado cuando en realidad no hace falta. Y todo eso, aunque a veces se disfrace de cuidado, termina quitándole dignidad a la persona adulta. Desde lo social, existe un sesgo bastante fuerte que sigue asociando el autismo casi exclusivamente con la infancia. Y eso tiene una consecuencia muy dura: vuelve invisibles a los adultos dentro del espectro. Cuando infantilizamos a un adulto autista, lo que en realidad estamos diciendo es que su criterio, sus deseos y su autonomía valen menos que los de una persona neurotípica. Y eso no es protección, es una barrera. Una barrera que complica el acceso a derechos básicos como un trabajo digno, una vida independiente, o la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propio futuro. También es importante entender algo técnico: tener dificultades en la comunicación social o desafíos en funciones ejecutivas, como organizar tareas, manejar tiempos o sostener ciertas demandas del día a día, no significa falta de inteligencia ni inmadurez emocional. Un adulto autista puede necesitar apoyos concretos para atravesar una crisis sensorial o para desenvolverse en un entorno social complejo, pero eso no lo convierte en un niño. Su experiencia de vida, sus responsabilidades y su identidad siguen siendo las de un adulto, y por eso merece el mismo nivel de respeto, formalidad y reconocimiento que cualquier otra persona. La infantilización también aparece en la manera en que muchas veces se interpretan sus emociones. Cuando un adulto autista expresa incomodidad, saturación o frustración, no es raro que alguien lo reduzca todo a una supuesta rabieta. Y ahí se borra por completo lo que de verdad puede estar pasando: una sobrecarga sensorial, un colapso emocional o un agotamiento extremo. Cuando se reduce ese malestar a un comportamiento infantil, no solo se invalida el dolor de la persona, también se ignora la causa real del problema y se simplifica algo que, en realidad, es profundamente complejo. Por eso, tenemos que aprender a hablar con las personas autistas según su edad y su nivel real de comprensión, no según los prejuicios que tengamos sobre su diagnóstico. Reconocer la adultez en el autismo significa respetar sus silencios, validar su autonomía y, sobre todo, escucharlos como protagonistas de su propia vida. Quitar el tono paternalista es uno de los primeros pasos para construir una sociedad donde la neurodivergencia no sea vista como una etapa eterna, sino como una forma de ser que crece, madura, evoluciona y tiene derecho a decidir por sí misma. Llegamos ahora a un punto donde la falta de conocimiento sobre la biología del autismo puede convertirse en una de las formas más crueles de invalidación. Muchas veces, cuando una persona autista reacciona de forma intensa ante un estímulo que para otros parece normal, lo que recibe a cambio son frases como «no seas exagerado», «ese ruido no está tan fuerte» o «a todos nos molesta el calor, no es para tanto».
Y aunque para muchos eso pueda sonar como algo sin importancia, en realidad es una negación directa de la experiencia física y neurológica de esa persona. Es una muestra clara de lo poco que todavía se entiende sobre el procesamiento sensorial divergente. Para comprender por qué esto hace tanto daño, hay que hablar de la hiperacusia y de la hipersensibilidad sensorial. En muchas personas autistas, el sistema nervioso no filtra los estímulos del mismo modo que en una persona neurotípica. Lo que para ti puede ser apenas un sonido de fondo, el zumbido de un aire acondicionado, el eco en un restaurante, una luz demasiado fuerte, para una persona autista puede sentirse con la intensidad de una alarma pegada al oído. Y eso no tiene nada que ver con voluntad, dramatismo o falta de fortaleza. Es una respuesta automática del cuerpo ante una agresión física real. Cuando dices, no seas exagerado, lo que en el fondo estás haciendo es pedirle a esa persona que ignore una señal de dolor que su cerebro está enviando con total honestidad. Es como pedirle a alguien con una quemadura que haga de cuenta que no le duele cuando le tocan la piel. La ciencia ha mostrado que la sobrecarga sensorial puede activar áreas del cerebro relacionadas con el dolor físico. Por eso, el malestar que vive una persona autista en un ambiente saturado de estímulos no es una elección emocional, es una crisis fisiológica real. Y cuando ese malestar se ignora una y otra vez, muchas veces se llega al colapso, lo que técnicamente se conoce como meltdown. Un meltdown no es un capricho, no es una escena, no es una manipulación. Es el resultado de un sistema nervioso que ha sido empujado más allá de sus propios límites. Cuando se invalidan las señales previas de incomodidad, lo que se hace muchas veces es obligar a la persona a permanecer en una situación insoportable hasta que su cerebro ya no puede sostener más y explota como mecanismo de defensa. Ignorar el dolor sensorial del otro es, en esencia, una forma de negligencia comunicativa. Por eso necesitamos dejar de usar nuestra propia percepción como si fuera la medida universal de lo que se puede tolerar. Si una persona autista te dice que una luz le lastima, que un perfume le marea o que un ruido le duele, no necesita que la pongas a prueba. Necesita que le creas. No necesita una explicación técnica en ese momento. Necesita una adaptación. Necesita alivio. Necesita respeto. Validar la experiencia sensorial de una persona autista es reconocer su derecho a estar en un espacio sin sentirse agredida todo el tiempo. La próxima vez que veas a alguien cubrirse los oídos, apartarse de una textura o evitar cierto contacto físico, recuerda esto: su mundo puede ser mucho más ruidoso, más brillante y más invasivo que el tuyo, y aún así sigue intentando sostenerlo todos los días. Eso no es fragilidad. Eso también es una forma de valentía. Entramos ahora en uno de los estigmas más antiguos y más dañinos que siguen persiguiendo a la comunidad neurodivergente. La idea falsa de que las personas autistas no tienen empatía o de que, en el fondo, no les interesa conectar con los demás. Eso suele aparecer en frases como «¿Por qué no puedes ser más sociable?». «Parece que no te importa lo que siento» o «Estás en tu propio mundo». Y el problema con estas frases es que muestran una incomprensión total de cómo funciona la comunicación social y la expresión emocional dentro del espectro. Además, cargan sobre la persona autista toda la responsabilidad de una conexión que, en realidad, siempre debería construirse entre dos partes. Desde un punto de vista técnico, aquí no estamos hablando de una falta de empatía. Lo que muchos investigadores explican es algo llamado problema de la doble empatía. ¿Y qué significa eso? Significa que no es que la persona autista no pueda empatizar. Lo que existe es una brecha de comunicación entre dos formas distintas de procesar el mundo. Muchas personas neurotípicas esperan que la empatía se vea de una manera muy concreta: contacto visual sostenido, ciertos gestos, frases de consuelo ya conocidas, determinadas reacciones emocionales. Y cuando una persona autista no responde según esos códigos sociales, enseguida aparece la conclusión equivocada. No siente, no le importa, es fría, pero la realidad puede ser completamente distinta. Muchas personas autistas viven algo que incluso se describe como hiperempatía.
Es decir, sienten lo que le pasa al otro con una intensidad tan fuerte que a veces su sistema emocional se bloquea. No porque no les importe, sino precisamente porque les importa tanto que se saturan. Ese aparente apagón no es indiferencia, es un mecanismo de protección frente a una carga emocional demasiado intensa. Así que cuando alguien dice, parece que no te importa, está juzgando lo que ve por fuera, sin tener idea de la tormenta que puede estar ocurriendo por dentro. También hay que hablar del agotamiento que produce la socialización forzada. Para muchas personas autistas, socializar no es algo automático. No es algo que simplemente fluya. Es una tarea analítica, pesada, exigente. Cada gesto, cada tono de voz, cada pausa, cada doble sentido puede requerir un esfuerzo consciente de interpretación. Y todo eso consume una cantidad enorme de energía mental. Entonces, cuando una persona autista decide apartarse de un grupo, quedarse en silencio o no participar demasiado en una reunión, eso no significa que esté en su propio mundo de forma egoísta. Muchas veces significa que está intentando protegerse de un agotamiento total. Decirle a una persona autista que haga un esfuerzo por ser más sociable puede ser tan injusto como decirle a alguien con asma que haga un esfuerzo por respirar mejor en medio de una crisis. La socialización no debería sentirse como una prueba constante, no debería ser una actuación obligatoria. Tendría que ser un espacio donde también exista comodidad, seguridad y respeto por los límites de cada uno. Por eso necesitamos dejar de medir el valor humano de una persona según su capacidad para seguir protocolos sociales que muchas veces son arbitrarios. La empatía de una persona autista puede verse de otra manera. A veces no va a mirarte a los ojos mientras lloras, pero puede quedarse contigo en silencio, sin invadirte. A veces no va a decir la frase perfecta, pero puede pasar horas buscando una solución real a tu problema. A veces no va a reaccionar como tú esperabas, pero sí va a estar ahí, de una forma profunda, práctica y genuina. Y eso también es empatía. Respetar la manera en que una persona autista conecta con los demás es una parte fundamental de cualquier relación verdaderamente inclusiva, porque no todos sentimos igual por fuera, pero eso no significa que no sintamos profundamente por dentro. Hemos llegado al punto más crítico de todo este análisis, al momento más importante de esta conversación. Porque aquí aparece esa frase que, como mencioné antes, dice muchísima gente, incluso personas con buenas intenciones. Una frase que suena inofensiva, hasta comprensiva, pero que en realidad encierra uno de los errores más profundos sobre cómo se entiende el espectro. Esa frase es: todos somos un poco autistas. A primera vista, alguien podría pensar que decir eso es una forma de empatía, como si estuviera intentando acercarse, nivelar la conversación y transmitir algo como: te entiendo, porque a mí también me pasan cosas parecidas. Pero no, desde la realidad neurológica y desde el peso que tiene el lenguaje, esta es una de las frases más invalidantes que existen. Decir que todos somos un poco autistas, porque a veces te molestan las etiquetas de la ropa, porque eres tímido en una fiesta o porque te cuesta socializar en ciertos momentos. Es como decirle a alguien con depresión clínica que todos nos ponemos tristes a veces. Es tomar un rasgo aislado y confundirlo con una estructura completa de funcionamiento. Y ahí está el problema. Técnicamente el autismo no es una suma de manías o de pequeños rasgos que todos compartimos en distinto grado. El autismo es una diferencia cualitativa en el desarrollo neurológico. No se trata de cuánto tienes de algo, se trata de cómo funciona tu cerebro en conjunto. Cuando una persona neurotípica usa esa frase para crear una falsa cercanía, lo que termina haciendo, aunque no se dé cuenta, es borrar las dificultades reales, los desafíos estructurales y hasta el dolor físico que puede implicar ser autista en un mundo diseñado para quienes no lo son. Porque si todos somos un poco autistas, entonces nadie lo es de verdad. Y si nadie lo es, entonces pareciera que nadie necesita apoyos,
adaptaciones, ni respeto por sus necesidades específicas. Ese es el error invisible, pensar que el espectro es una línea recta que va de menos autista a más autista. Pero la ciencia moderna ya ha dejado claro que no funciona así. El espectro no es una línea, se parece mucho más a un panel complejo, con múltiples dimensiones. Una persona puede tener una sensibilidad sensorial altísima, pero pocas dificultades en el lenguaje. Otra puede tener una necesidad extrema de rutina y al mismo tiempo desenvolverse relativamente bien en ciertos contextos sociales. Cada perfil es distinto, cada combinación es distinta. Por eso, cuando alguien dice «todos somos un poco autistas», lo que está haciendo es reducir una realidad profundamente compleja a una similitud superficial. Está simplificando algo que para una persona autista atraviesa toda su experiencia de vida y que no puede apagarse ni bajarse a voluntad. Esta frase, en el fondo, revela algo incómodo. Nuestra resistencia a aceptar que hay formas de vivir el mundo que son radicalmente distintas a la nuestra. Nos tranquiliza más pensar que el otro es más o menos como nosotros, que aceptar que su experiencia puede ser muy diferente y que quizás nunca llegaremos a comprenderla del todo. Pero la inclusión real no nace de fingir que todos somos iguales. Nace de reconocer que somos distintos y de entender que esa diferencia también tiene valor. Comprender este error cambia por completo la manera en que te relacionas con la neurodivergencia. Significa dejar de comparar tus pequeñas incomodidades con la lucha constante de un sistema nervioso que procesa la vida con una intensidad que probablemente no imaginas. Significa validar que la experiencia del otro es única, que su esfuerzo es real y que no necesita parecerse a ti para merecer respeto. Durante años hemos esperado que las personas autistas hagan el esfuerzo de entender nuestro mundo. Tal vez ya es hora de que nosotros hagamos el esfuerzo de entender el suyo, sin filtros, sin comparaciones y, sobre todo, sin frases que parecen empáticas, pero que en realidad borran la profundidad de lo que el otro vive cada día. Después de recorrer estas 7 barreras verbales, hay algo importante. No basta con saber qué no decir. El objetivo de todo este análisis no es hacer que la gente tenga miedo de hablar, ni imponer una especie de censura rígida. La idea es mucho más profunda. Se trata de transformar la forma en que pensamos, porque la comunicación es uno de los puentes más importantes de la experiencia humana, y cuando hablamos del espectro autista, ese puente ha estado roto durante demasiado tiempo por falta de información, por prejuicios y por una ausencia real de escucha. La verdadera transformación empieza cuando dejamos de ver el autismo como una lista de síntomas que hay que manejar o como un conjunto de frases que simplemente debemos evitar. Empieza cuando entendemos que el autismo también es una forma legítima de existir en el mundo, una cultura neurológica propia, una manera distinta de sentir, percibir y procesar la realidad. Y ese cambio de mirada nos obliga a dar un paso más, pasar de la simple conciencia a la verdadera aceptación. Porque una cosa es saber que el autismo existe, y otra muy distinta es comprender que la neurodiversidad es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad lo es para un ecosistema. Sin mentes que piensen de forma diferente, la innovación se frena, el arte pierde profundidad y nuestra capacidad colectiva de resolver problemas complejos se reduce muchísimo. Desde un punto de vista técnico, este cambio de paradigma nos pide practicar algo que muchos especialistas llaman humildad cultural. ¿Y qué significa eso? Significa aceptar que no somos los expertos en la experiencia de vida del otro. Significa reconocer que aunque tú no entiendas por qué una luz parpadeante puede provocar una crisis o por qué un cambio inesperado en la rutina puede generar una angustia enorme, esa vivencia sigue siendo completamente real para quien la está atravesando. Y aquí hay algo fundamental. El respeto no debería depender de cuánto entiendas. El respeto no se gana explicando el dolor de forma perfecta. El respeto tiene que ser un punto de partida. Un derecho básico que se da simplemente por la humanidad del otro. Cuando limpiamos nuestro lenguaje de frases invalidantes, no estamos haciendo algo superficial ni estamos intentando ser solo políticamente correctos.
Estamos creando un espacio donde una persona autista puede por fin bajar la guardia. Un espacio donde ya no tiene que gastar tanta energía defendiéndose, explicándose o escondiéndose. Y eso cambia muchísimo, porque toda esa energía que antes se iba en sobrevivir socialmente puede empezar a dirigirse hacia el bienestar, la creatividad, el crecimiento personal y la tranquilidad mental. Y si piensas en el impacto que eso tiene sobre una comunidad que durante años ha sido empujada a fingir que no es lo que es, entiendes que esto no es un detalle menor. Es una cuestión de salud mental, de dignidad y de calidad de vida. Este es, en realidad, el momento de síntesis. No se trata solo de palabras, se trata de la intención que las sostiene. Cada vez que eliges no decir «pareces normal» y en su lugar preguntas «¿cómo puedo apoyarte en este entorno?», estás cambiando el mundo de esa persona, aunque sea por un instante. Estás validando su manera de sentir, su forma de procesar el mundo y su derecho a estar presente sin tener que cumplir condiciones para ser aceptada. El conocimiento que has adquirido hasta aquí no sirve solo para entender mejor el autismo. También sirve para convertirte en un aliado real, porque la inclusión empieza en la mente, se expresa en las palabras y se confirma en las acciones diarias con las que decidimos respetar la diferencia. A lo largo de todo este recorrido, hemos visto cómo el lenguaje puede convertirse en una herramienta de liberación o en una jaula invisible. Fuimos desarmando frases cotidianas, mirando lo que esconden por detrás y entendiendo mejor la realidad que vive una mente neurodivergente. Pero después de todo esto, queda una pregunta importante. ¿Qué hacemos ahora con esta información? Porque saber por sí solo no alcanza. El conocimiento sin acción se queda en teoría. El verdadero valor de todo esto aparece en el momento en que decides actuar distinto la próxima vez que te cruces con la neurodiversidad en tu vida diaria. Y tal vez la gran lección de todo este análisis no sea que ahora debamos tener miedo de hablar. Tal vez la verdadera lección es otra, que necesitamos tener el valor de escuchar de verdad. No solo lo que alguien dice con palabras, sino también lo que expresa con su lenguaje corporal, con sus silencios, con sus límites y con esa manera distinta que tiene de habitar el mundo. El autismo no es una tragedia que haya que lamentar. Tampoco es un rompecabezas que debamos resolver. Es una forma de ser que necesita ser comprendida desde sus propios términos, no desde los filtros de una mirada ajena. Si algo debería quedarse grabado después de estos minutos, es esto. La neurodivergencia no es un error de la naturaleza. Es una de sus variaciones más complejas, más profundas y más sofisticadas. Cada vez que eliges educar a otra persona, cada vez que corriges una de estas frases dentro de tu familia, en tu trabajo o en tu círculo social, y cada vez que le das espacio a una persona autista para ser ella misma sin juicios, estás aportando a una evolución cultural que ya no puede seguir esperando. Estamos caminando hacia una sociedad donde la palabra normal pierda peso y donde empiece a tomar su lugar una palabra mucho más humana, auténtico. Y este video, en realidad, es solo el comienzo. Es el inicio de una conversación mucho más grande, porque el respeto verdadero nace de una curiosidad humilde de entender que tu forma de ver la realidad no es la única, sino apenas una entre miles de millones de posibilidades. Y al final del día, todos buscamos algo muy parecido: ser vistos, ser validados y ser aceptados por lo que somos, sin necesidad de escondernos detrás de una máscara. Gracias por haber llegado hasta aquí, por abrir la mente a esta conversación y por decidir ser parte de un cambio que la comunidad neurodivergente lleva décadas esperando. Y ahora sí llegamos al cierre de todo este recorrido. Después de todo lo que hemos hablado, la idea no es que este video termine aquí y ya está. La idea es que esto siga viviendo en ti, en tu forma de mirar, de escuchar y de hablar con los demás. Porque si este contenido te resonó, si te hizo pensar en alguna experiencia que viviste o en alguna frase que alguna vez dijiste, sin darte cuenta del peso que tenía, entonces este tema ya cumplió una parte importante de su propósito. Y por eso quiero invitarte a hacer algo más que simplemente ver el video y seguir con tu día. Quiero invitarte a participar. Si eres una persona autista, cuéntanos en los comentarios
¿Cuál es esa frase que más te ha marcado? ¿O cuál es esa frase que más te gustaría que la gente dejara de decir? Y si eres padre, madre, profesional o simplemente alguien que quiere ser un mejor aliado, cuéntanos también qué fue lo que más te impactó o qué descubrimiento te hizo cambiar la forma de entender todo esto. Porque sí, el algoritmo de YouTube valora mucho estas interacciones. Pero más allá de eso, cada comentario puede convertirse en una puerta para que otra persona aprenda desde una experiencia real. Y ahí es donde una comunidad empieza a transformarse de verdad. Cuando la conversación no termina al final del video, sino que sigue viva entre las personas que están dispuestas a escuchar y aprender unas de otras. Y si de verdad quieres que este mensaje llegue más lejos, te pido que consideres suscribirte al canal y activar la campana. Crear contenido con este nivel de profundidad, sensibilidad y trabajo no ocurre por casualidad. Requiere tiempo, investigación, cuidado y mucha intención. Y el apoyo de quienes están del otro lado es lo que hace posible que estos temas, que tantas veces quedan en la sombra, sigan teniendo voz. Si sabes de alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu grupo de amigos que necesita escuchar esto para comunicarse mejor, comparte este video. A veces, una sola persona que cambia su forma de hablar puede transformar por completo el ambiente de todo un entorno. Una sola acción puede convertirse en el inicio de un cambio mucho más grande. Y para cerrar, si quieres seguir profundizando en cómo funciona la mente neurodivergente y conocer más herramientas para convivir desde el respeto y la comprensión, te invito a ver el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Ahí seguimos ampliando esta conversación y explorando otros aspectos del espectro que complementan perfectamente todo lo que vimos hoy. No dejes que el aprendizaje se quede solo aquí. Haz clic y sigamos expandiendo juntos los límites de nuestra comprensión humana. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu compromiso con un mundo más empático. Nos vemos en el próximo video.